¿Qué tal, gente? Y bueno, tenemos en cines La Viuda Negra, Black Widow, la más reciente película de Marvel. Y no sé, ¿se acuerdan? Hubo una época en que las películas de Marvel venían 7 por año. Y bueno, esta vez, después de el gran final de la saga, ¿verdad? Con las películas de Avengers, Infinity War y Endgame, pues duramos, gracias a la pandemia, gracias a la reorganización de Marvel para sus nuevas etapas, duramos como 2 años en tener la siguiente película de Marvel, en este caso, Black Widow. Y bueno, como todos ustedes saben, si han visto mis videos, yo ya estaba bastante cansado de las películas de Marvel, ya estaba saturado con ellas. Sin embargo, Black Widow es una película que yo quería ver de este personaje. Creo que es un personaje que se merecía su película desde hace un montón. Antes de tener 3 películas de Thor, yo creo que merecíamos la película de Black Widow. Y bueno, aunque un poco tarde, ya por fin nos llega al cine. Esta vez es dirigida por Kate Shortland, que es su primera gran superproducción, gran película de gran presupuesto, y nos cuenta la historia que no es necesariamente de origen, pero sí nos lleva a la vida de Black Widow, a la vida de Natasha Romanoff antes de unirse con los Avengers. Nos presenta su reencuentro con la familia que dejó tirada allá en Rusia y cómo lucha por vencer los fantasmas del pasado que en realidad parecieran no están tan enterrados como ella creía. Y bueno, ¿qué tal esta más reciente película de Marvel? ¿Seguirá la buena racha que tuvo con todas estas películas de los años anteriores? Esta es mi opinión, en tan solo 10 puntos. Lo bueno. Punto número 1. Es una película que está muy bien en nivel de cast. Tenemos un gran cast, por supuesto, y claro, todo el mundo sabe del carisma de Scarlett Johansson, todo el mundo sabe de la calidad de actriz que es Rachel Weisz. Sin embargo, esta vez se come en la pantalla, se roban el show totalmente. La novata Florence Pugh haciendo el papel de la hermana de Natasha, la hermana de la Viuda Negra. Y por supuesto David Harbour como el Red Guardian, un personaje enorme, inmenso, más grande que la vida misma, que sería la versión rusa del Capitán América, y ambos son excelentes, tienen una gran química entre ellos y con el resto del cast, y se roban cada segundo que están en pantalla. En realidad, no me molestaría para nada ver una película con algunos de estos dos personajes antes que ver a cualquiera de los otros personajes que han anunciado. Punto número 2. Las peleas cuerpo a cuerpo, las peleas relativamente pequeñas. Como toda película de Marvel, esta película trae enormes escenas de acción llenas de efectos especiales, pero también tiene escenas pequeñas. Hay una pelea en un apartamento se siente dura, se siente peligrosa. Es una pelea cuerpo a cuerpo entre dos personas altamente entrenadas y funcionan muy bien. En realidad vemos la dedicación en la coreografía, la dedicación de los actores y de los dobles de riesgo en lograr este realismo, esta intensidad en estas peleas. Realmente de lo mejor que tiene para ofrecer la película. Punto número 3. No cuenta la típica historia de origen que digamos, Marvel ya tiene súper dominada, ¿verdad? De presentar el personaje, cómo va cambiando hasta convertirse en el superhéroe que todos amamos. Va por otra ruta un poco diferente, jugando con flashbacks y flash forwards, y nos cuentan desde pedazos de la infancia de Natasha, nos insinúan cosas de cómo fue la vida, y se enfoca más bien en una porción de su vida cuando ya ella es mayor. Es interesante, no es la típica historia de origen que uno hubiera esperado, y yo creo que eso francamente lo agradecemos. Entre tantas películas de origen que hemos visto, tantas veces que hemos visto morir al tío Ben o a los papás de Batman, ver una película que sobre un personaje en que se esfuerce por contarla, pero un poco diferente, no darnos la típica forma de contarlo de siempre, se agradece bastante. Punto número 4. Las partes entre los personajes, la interacción entre los personajes, la mecánica, la dinámica entre ellos, entre la familia de Natasha, ¿verdad? Funcionan muy bien. O sea, yo creo que tal vez las mejores escenas de la película es en la que están hablando, en la que Natasha está sentada tomándose un café con su hermana, en la que están todos en la mesa comiendo. Son los mejores momentos. Ahí podemos sentir la tensión, el amor, los resentimientos, todas las cosas buenas y malas que pueden pasar en una familia, las sentimos ahí, las vemos reflejadas en los actores, en sus gestos, en su lenguaje corporal. Realmente esas escenas de personajes, esas escenas de caracteres son definitivamente las que mejor funcionan en la película y las que le dan el alma, el sustento y nos mantienen interesados en la historia. Pero. Lo malo.
Punto número 5. Estas escenas que funcionan tan bien no terminan de pegar con el resto de la película. Igual con las escenas de acción, estas peleas cuerpo a cuerpo, pequeñas en un apartamento, pegando contra una silla, utilizando un cortinero como un arma. Eso funciona muy bien. Y son las que pasan en la primera parte de la película, pero conforme la película avanza y se va volviendo la trama más complicada y ya no es la dinámica entre los personajes, la dinámica entre esta familia disfuncional la que nos lleva a la historia, sino tenemos este plan maquiavélico enorme que trata sobre la dominación del mundo, y en lugar de estas escenas pequeñas de acción o inclusive una persecución de autos en medio de una ciudad, ya se convierten en esas escenas gigantescas en que tenemos estaciones en el aire cayendo por pedazos y con los personajes volando por el aire. Simplemente no pegan estas dos mitades. No podemos entender cómo esta película, que empezó pequeña, íntima y personal, se vuelve ese espectáculo enorme. Y el problema no es que se vuelva un espectáculo enorme, es que perdemos mucho, digamos, ya no tenemos ese corazón que teníamos antes, ya tenemos una trama más bien bastante tonta y bastante vista, ya no tenemos esa sensación de peligro en las peleas, sino tenemos esas peleas y esas escenas de acción totalmente sintéticas que se sienten hechas por computadora, que se sienten vacías, poco emocionantes, porque no vemos a los personajes ahí. Entonces esta película, esto es un mal que pasa en muchas películas de Marvel. Sin embargo, yo no siento que ninguna, como en Black Widow, se sienta tanto esa discordancia entre la primera parte y la segunda parte de la película, entre la acción y las historias bien contadas del principio, los temas bien planteados del principio, y ese desperote, esa cosa inmensa que se vuelve al final, que pareciera que es simplemente para llevar gente al cine, pero que nada tiene que ver con la historia que nos está contando al principio. Y bueno, aunque yo tenía muchas ganas de ver esta película, en realidad como que los puntos malos empezaron más pronto de lo que yo esperaba. La verdad le tenía mucho más fe. Pero bueno, así es la vida. Veamos a ver cómo termina de irle a Black Widow en los siguientes puntos de este review. Pero mientras tanto, recordarles que si no lo han hecho, denle like o dislike. Lo importante es darle de comer al algoritmo, recomienden este video con sus amigos y suscríbanse si no lo han hecho. Y si no han visto mis productos, revisen nuestra tienda en línea en zazzle.com/en 10 puntos, que tenemos camisetas y tazas para cinéfilos y por cinéfilos, especialmente para ustedes, y que por supuesto de ahí nos apoyarán a seguir manteniendo este canal y que siga creciendo y seguir haciendo más videos. Y bueno, ahora suficiente ya, no más anuncios, volvamos con los 5 puntos restantes de Black Widow. Punto número 6. Esta película llega, ¿qué? Como 5 años tarde de cuando debió haber llegado. En realidad, yo siempre lo venía diciendo como broma, que en realidad una película de Black Widow debió haber sucedido muchísimo antes. Y no es el momento de darle película ahora que ya el personaje está muerto. Spoilers. Y ya viendo la historia, definitivamente se siente que esta película llegó tarde. Esta película debió haber venido inmediatamente después de Civil War, para que sintiéramos el impacto emocional de todo lo que venía contándonos esa historia. Pero tenerla ahora, ya o sea, es inevitable sentir un poco la sensación de ¿ya qué? Punto número 7. Como la película llega tan tarde al MCU, se siente inconsecuente, se siente que no tiene relevancia dentro de la historia que nos está contando. Entonces, eso en parte, o sea, la película tiene derecho a ser una película buena por sí sola. Magnífico. Pero dentro de las películas del MCU, que uno espera que todas nos estén contando una historia larga y grande hacia adelante, ¿verdad? Esta película se siente que no tiene razón de ser, que ya le pasó su etapa. Entonces no solo es una película que nos llega tarde, sino es una película que no llega realmente a aportar nada. Entonces es una película que inevitablemente se siente que sobra. Punto número 8. Tenemos uno de los villanos más desperdiciados del MCU, y conste que el MCU es famoso por desperdiciar villanos. Sin embargo, aquí tenemos una excelente actriz, Olga Kurylenko, interpretando a este personaje que dicen que se llama Taskmaster, dicen porque en realidad la película no lo menciona mucho,
pero que tenemos una actriz conocida y muy buena y que en realidad no representa ningún personaje. Es una actriz que le vemos la cara un minuto si acaso en toda la película, y además es un personaje que nos dicen que es un personaje que aprende imitando, entonces que puede pelear como cualquiera de los Avengers. Pero cuando vemos las películas, cuando lo vemos actuando, vemos que no es cierto, no vemos que las peleas con ese personaje sean diferentes. Sí, alguna vez posa como Black Panther y sí, anda con un escudo, pero nunca se siente como que es ese peligro de alguien que puede copiar tus movimientos y volverse un enemigo imbatible. En ningún momento se siente, en ningún momento se ve. Es un personaje que nos lo anuncian, que nos lo prometen, pero que en realidad nunca cumplen con él. Punto número 9. Y tal y como lo decía en el punto anterior, nos dicen que este personaje puede copiar los movimientos de cualquier persona con la que pelea, pero no terminamos de verlo en pantalla, más que copia un par de poses. Y este es un mal endémico de esta película. Esta película constantemente nos dice cosas, pero no nos la respalda con lo que vemos en pantalla. Recordemos que el cine es un medio visual, no basta con que nos digan algo, tenemos que sentirlo, que verlo en pantalla. Tenemos que, en las imágenes, en las reacciones, en lo que hacen los personajes, tenemos que sentir que esas cosas que nos están diciendo son ciertas. No basta que un personaje diga te amo para que uno crea que están enamorados. No, uno tiene que verlos, ver ese amor en pantalla, o ese odio, o esa relación, esa rivalidad. Y esta película pasa eso constantemente. Tenemos un personaje como Black Widow que ha sido una asesina y ha hecho cosas terribles, y que ella dice que se arrepiente de todo esto y que quiere dejar su vida atrás, pero nunca terminamos de ver ese drama, esa lucha interna de ella, ni de ninguno de los personajes. Por eso se siente tan discordante la primera mitad con la segunda mitad de la película, porque en la mitad de la película vemos cosas terribles, vemos cómo se roban a los chiquitos y cómo los entrenan y nos dicen que es un entrenamiento tan duro que la mayoría mueren, pero es una película de Disney, y cuando llega el momento de respaldar todas esas cosas que nos están diciendo con imágenes para que realmente sintamos el impacto, nunca lo tenemos. Nunca nos respaldan visualmente con todas esas cosas horribles que nos están contando la primera mitad. Por el contrario, como dije anteriormente, nos lo sustituyen por un espectáculo sintético enorme, hecho por computadora, que no va con lo que teníamos, que nos estaba contando anteriormente. Esta película se prestaba para ser una película pequeña, una historia pequeña, en que realmente viéramos la evolución de este personaje de Natasha, de ella liberándose por fin de ese pasado, pero nunca llegamos a sentir ese terrible pasado, nunca llegamos a sentir esas consecuencias terribles, y la película misma se sabotea. O sea, se sabotea trivializando todas esas cosas terribles que nos cuentan al principio, con un montón de situaciones que no terminan de encajar con la historia que supuestamente, con los temas que nos están contando. Es una película en que los temas que nos están planteando nunca terminan de tener carne para realmente tener impacto en nosotros como espectadores. Lo ambivalente. Usted decide si es bueno o malo. Y punto número 10. La pregunta del $1.000.000. Esta película, bueno, es la película de Black Widow, y para los que queríamos ver una película de personaje, ¡yay! Ya está la película ahí, pero ¿no tienen la impresión de que esta película abarata al personaje? Porque entonces ya no es Black Widow, ya es un ejército de Black Widows por todo el mundo, todas con su misma historia, todas con su mismo uniforme, todas con su misma habilidad. Entonces, ¿qué tenemos de Black Widow que la haga especial, que la haga un personaje que uno diga, wow, este personaje es cool? No, es una de tantas, una de cientos. Su look particular, o sea, ya todas tienen el mismo uniforme. Inclusive, Florence Pugh y David Harbour casi que le roban la película por un momento. Hay momentos en la película que se siente que Natasha es casi que un personaje secundario en su propia película. A mí me da la impresión de que merecía una película que la tuviera ella más en el centro, más en el protagónico, más en el spotlight, en lugar de ser una película que nos plantee varios personajes que sin duda alguna iremos a ver más adelante en el MCU. Pero, de nuevo, esta es mi opinión. Puede ser que para ustedes funcione bien y esta ha sido la película que ese personaje merecía. No sé, ¿qué opinan? Cuéntenme en los comentarios. Y bueno, con todos esos problemas y sus puntos malos, si a mí me dicen, bueno, ¿cómo definirías a Black Widow? Yo diría que es una película que está bien. Y ese precisamente es el problema de montones de películas de Marvel. Son películas que están bien. Y
y nada más. O sea, películas que no tienen nada de carnita, películas que uno ve y dicen, tuvo potencial, pero nunca quisieron, nunca se atrevieron, nunca pudieron tomar ese potencial y realmente crear algo que valiera realmente la pena ir al cine y verlo en la pantalla. Son películas que sí, tienen cosas malas. Este review tiene un montón de puntos malos, pero ninguno de estos puntos malos realmente vale la pena que uno se enoje o que se moleste con la película. Igual los puntos positivos no valen la pena que uno se entusiasme y brinque y haga marometas. Es una película que está bien. Y en un mundo en que tenemos un montón de producciones alrededor de superhéroes, alrededor de cómics, estar bien es en sí mismo una forma de fracaso, es una forma de estar mal. Realmente Black Widow, que es de las poquísimas películas de todas las que anunciaron Marvel que iba a realizar en estos próximos años, que me interesaba. Y ya que la vi, en lugar de entusiasmarme por lo que viene, me confirman que estas películas tienen que empezar a hacer cosas muy bien y muy diferente para que realmente ameriten que uno vaya nuevamente a verlas y nuevamente a entusiasmarse por ellas. Y eso es todo con Black Widow. Y como siempre, denle like, suscríbanse, todas las cosas que ya les dije hace un rato. ¿Y qué ver a continuación? ¿Qué tal estas dos colaboraciones que hice recientemente? Primero en este canal comentando la película El Lobo de Wall Street, y una que recién acaba de sacar en que comentamos hora y media el cortometraje de 15 minutos, El viaje a la luna. Ahí les dejo los links y nada más. Yo vuelvo después para seguir hablando de más cine. Nos vemos. Chao.